No deslices este video, por favor, que te garantizo que Satanás no quiere que tú escuches esta poderosa palabra que Dios quiere hablarte. Hoy quiero darle seguimiento a la serie del poder de orar de madrugada. Y hoy quiero hablar en Isaías 26:9. Quiero leer este capítulo muy poderoso. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mira qué poderoso versículo y capítulo de la palabra, donde el profeta Isaías nos muestra y nos revela que él era un hombre que buscaba a Dios de madrugada, como él deseaba, amén, por la noche, él deseaba que amaneciera para poderse presentar delante de Dios y buscarlo de mañana. Y hay algo que me impacta de este poderoso capítulo que escribe el profeta Isaías, donde él dice: con mi alma te he deseado en la noche. Antes de que amaneciera, ya vi un deseo en el profeta Isaías para presentarse delante de Dios de mañana. Es decir, que el profeta Isaías, cuando era de noche, él nos muestra que en él había un deseo. Él estaba contento porque al siguiente día, para amanecer, él se iba a presentar delante de Dios para buscarlo de mañana. Mira el hambre, la pasión, el interés que el profeta Isaías tenía por orar a Dios de madrugada y presentarse a Dios de madrugada. Hoy Dios, al igual, nos está llamando a que nos presentemos delante de Él todas las mañanas. Mira, los beneficios de tu orar de madrugada son innumerables. Tu vida espiritual nunca será la misma. La oración de madrugada va a comenzar a despertar un hambre, una sensibilidad espiritual. La oración va a producir paz, va a producir descanso. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres de oración. Y el profeta Isaías nos revela y nos muestra el hambre, el deseo que él tenía por presentarse delante de Dios todas las mañanas. Y el salmista David era otro hombre hambriento, un hombre que tenía hambre y sed por la presencia de Dios. En el Salmo 63 David decía: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David decía: en tierra seca y árida, donde no hay agua, miraré tu poder y miraré tu gloria, así como le he mirado en el santuario. Mira el hambre que el salmista David tenía. David no buscaba a Dios por lo que Dios podía darle. David era un rey, David tenía dinero, David tenía poder, pero sin embargo David no permitió que todo lo que él tenía le quitaran la sed, el hambre de buscar a Dios de madrugada. Ahora David nos revela cuál era la clave, cuál era el principio que a él lo movía para buscar a Dios de mañana. Él dice: ve, tengo sed, mi alma te anhela. El hambre por Dios, por su presencia, es lo que te va a mover a buscar a Dios de madrugada. Tú no puedes buscar o desear a Dios en tu alma si no tienes sed, si no tienes hambre por la presencia de Dios. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen sed, los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando en tu alma hay una sed por la presencia de Dios, esa sed te va a mover a buscar a Dios en cualquier horario. Y tanto el profeta Isaías como el salmista David nos revelan que tenían un horario, que buscaban a Dios de mañana. Ellos tenían un hambre, tenían una sed. David expresa la sed que él tiene por buscar a Dios de madrugada. Él dice: ve, tengo sed de ti. Y en el Salmo 42 también nos vuelve a confirmar esta palabra. Salmo 42, 1 y 2. El salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? David era un hombre hambriento, un hombre que tenía ese anhelo, ese deseo por presentarse delante de Dios de madrugada. Y el que ora va a tener muchos beneficios al que no ora. Un hombre de oración será diferente entre miles y miles de personas que no oran, porque la oración te transforma, la oración te da sabiduría, la oración te conecta a lo sobrenatural, la oración es la puerta para entrar a lo sobrenatural y para entrar a la presencia de Dios. Una persona que ora vive constantemente caminando y habitando bajo la presencia de Dios. Y el que camina bajo la presencia de Dios vive en plenitud de gozo. El salmista David dice en el Salmo 16, 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. La oración es la puerta que te lleva para entrar, para vivir en la presencia de Dios.
Y el que habita en su presencia, ese vive bajo descanso, bajo dirección, bajo guianza, bajo la protección del Espíritu Santo. Por eso la oración, cuando tú oras, quita toda carga, quita todo estrés, caminas renovado, caminas descargado, caminas con paz en tu mente y en tu corazón. La clave para que tú vivas fuera del cansancio, del estrés, de la preocupación, es mantener una vida de oración de madrugada. Recuerda, la oración es poderosa en todo tiempo, porque la Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Pero por alguna razón, si tú lees muchos pasajes de la Biblia, muchos hombres buscaron a Dios de madrugada. En todo tiempo la oración es efectiva, pero por alguna razón muchos hombres conquistaron grandes reinos, tuvieron grandes victorias cuando buscaron a Dios de madrugada. Cuando tú buscas a Dios de madrugada, vas a comenzar a percibir una sensibilidad, un hambre, un interés por las cosas espirituales. Vas a ser más sensible a su presencia, vas a tener más anhelos por las cosas espirituales. Mira, el orar de madrugada te va a llevar a un constante crecimiento. Recuerda, si hay algo que Satanás le tiene miedo, es a un hombre de oración, porque el que ora tiene poder de Dios en su boca. El que ora, amén, gloria a Dios, tiene poder en el mundo espiritual. El que ora vive bajo descanso. El que ora vive bajo dirección. El que ora vive fuera del control de la carne y de la ansiedad y de la preocupación. Jesús dijo en Mateo 26:41, orad y velad para que no entréis en tentación, dando a entender que la oración te lleva a vivir fuera del control de la carne. Satanás sabe que el que ora vive una vida en el espíritu, y lo que él ataca es tu mente carnal, lo que él ataca es tu vida cuando vives una vida en la carne, pero en el espíritu Satanás sabe que no puede hacerte caer. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual está siendo controlada y dominada por medio del Espíritu Santo y por medio de una vida de oración. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. Todos los hombres en la Biblia, la mayoría de hombres de Dios en la Biblia, fueron hombres de oración. En Lucas 6:12, Jesús en ocasiones amanecía las noches enteras orando. En Marcos 1:35, cuando era muy oscuro, la Biblia nos muestra que Jesús se encontraba en los lugares desiertos orando. David buscaba a Dios de mañana, Isaías buscaba a Dios de mañana. Todos los grandes hombres de Dios, Job buscaba a Dios de mañana, Abraham buscaba a Dios de mañana. Por alguna razón, la Biblia nos revela que la oración de madrugada es poderosa. Si tú comienzas a orar de madrugada, tu vida espiritual nunca será la misma. Nunca serás el mismo cristiano que vive estancado, porque la oración te lleva de crecimiento en crecimiento como la luz de la aurora. El que ora camina bajo el poder y camina bajo cielos abiertos. Lucas 3:23. La Biblia dice que Jesús, cuando fue bautizado, orando, los cielos se abrieron. El que ora vive bajo los cielos abiertos. El que ora camina con cielos abiertos, con peticiones que suben y con respuestas que bajan. Si tú quieres caminar con cielos abiertos y bajo la guianza del Espíritu Santo y caminando en descanso, bajo la protección de la presencia de Dios, debes de mantener una vida de oración. La oración de madrugada te dará poder, te dará crecimiento, te dará sabiduría, te dará dirección. Escucha bien, en la oración está el poder. En la oración está la respuesta. Por eso te darás cuenta que lo que Satanás más ataca en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, es su vida de oración. ¿Por qué? Porque Satanás reconoce que lo más poderoso que Dios le ha dado a la iglesia es la oración. Satanás sabe que el que pide es el que recibe, que el que busca es el que halla, que el que toca es a quien se le abre, que al que clama es a quien se le responde. Satanás conoce que sin oración no hay respuesta, sin oración no hay sensibilidad espiritual, sin oración vives seco espiritualmente, porque la oración es la puerta que te lleva a vivir y habitar en la presencia de Dios. Satanás conoce que por medio de la oración Dios le ha dado poder a la iglesia. Por eso la guerra que Satanás va a hacer en tu vida es para que tú no ores. Satanás te va a distraer, te va a poner sueño, te va a poner cansancio. Satanás va a hacer hasta lo último para que tú no mantengas una vida de oración. Porque el que ora vive bajo el poder del Espíritu Santo y vive bajo la guianza, bajo la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. El reto tuyo y mío es en mantener todos los días una vida de oración, porque el que ora tiene poder. El que ora aprende a caminar bajo la voluntad de Dios.
El que ora camina en lo sobrenatural del poder del Espíritu Santo de Dios. El que ora no es normal. El que ora es un hombre espiritual. Elías era un hombre normal, pero la Biblia dice, Santiago 5, que oró fervientemente y Elías abrió los cielos y la tierra dio su lluvia. La oración es lo más poderoso. La oración